Hola a todos, bienvenidos a la clase práctica número 2. En el día de hoy vamos a ver desigualdades, ¿sí? Para ello vamos a la cartilla de prácticas en la página número 10, el ejercicio número 1. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide expresar en lenguaje simbólico los siguientes enunciados. En el apartado B nos dice A es un número que puede valer como mínimo 50. ¿Qué quiere decir eso? Que A puede valer 50, pero que también puede valer más que 50. ¿Sí? Entonces, a esta expresión, de manera simbólica, se la representa con este símbolo, ¿sí? El símbolo mayor o igual, ¿sí? Esto me está diciendo que A puede ser mayor o igual que 50. El apartado C nos dice, el precio de un artículo debe ser al menos de 12 pesos y no mayor que 30 pesos. ¿Qué es lo que nos dice esto? En primer lugar le vamos a dar un valor, ¿sí? X, vamos a decir que X es el precio del artículo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? Que este precio, ese valor de X, debe ser de al menos 12 pesos o más, ¿sí? Entonces, como puede ser 12 pesos o más, lo vamos a expresar simbólicamente de esta manera. X puede ser mayor o igual a 12 pesos. Pero ¿qué también nos dice? Que no debe ser mayor que 30 pesos, ¿sí? Es decir, que puede valer 30 pesos, pero al mismo tiempo debe ser menor que 30 pesos. Entonces a esta expresión la vamos a denominar con este símbolo como X menor o igual que 30. Esto me está diciendo que el precio de este artículo es mayor o igual que 12 y al mismo tiempo menor o igual que 30. Esta es una doble desigualdad que se la expresa de esa manera, ¿sí? 12 menor o igual que X menor o igual que 30. Pasemos ahora al ejercicio número 2 de la misma página, ¿sí? La página 10 de la cartilla de práctica. Este ejercicio nos dice, complete aplicando la definición de desigualdades, ¿sí? Bueno, acá les escribí las dos definiciones que vamos a necesitar. Estas definiciones están en el libro de teoría y ahora esa es la que tenemos que tener presente para poder completar lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? La definición 1, ¿qué nos dice? Que para cualquier par de números reales, A y B, y acuérdense que este símbolo es el símbolo para todos A y B pertenecientes a los reales, A es mayor que B si y solamente si A menos B es igual a un número P, siendo ese número P estrictamente mayor que 0. Esto me está diciendo de que P pertenezca a los reales positivos, me está diciendo eso, ¿sí? Y la definición 3 me dice que para cualquier par de números A y B que pertenezcan a los reales, A menor que B si y solamente si A menos B es igual a un número Q, siendo ese número estrictamente menor que 0, ¿sí? Entonces veamos qué nos dice el apartado A. El apartado A nos dice A por C menos B por C es igual a P, siendo P un número que pertenece al conjunto de los reales positivos. Entonces, lo que se quiere saber es cómo es B por C con respecto a A por C. Ahora, como A por C menos B por C es igual a un número P, siendo P un número positivo, por la definición 1, yo puedo asegurar que A por C es mayor que B por C. Pero ¿qué es lo que nos pide a nosotros? ¿Cómo es B por C con respecto a A por C? Entonces, si A por C es mayor que B por C, podemos decir que B por C es menor que A por C. El apartado C nos dice lo siguiente, que X es menor que Y más 2. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar acá para que yo tenga como resultado un número Q, siendo Q estrictamente menor que 0? Si yo leo
me fijo en las definiciones, veo que ¿cuándo voy a obtener un número negativo? Cuando la diferencia de ellos sea esta, a menos b. Entonces, ¿qué debe pasar acá? ¿Qué debe pasar entre x e y más 2 para que yo pueda obtener un número q? Tiene que haber una diferencia entre x e y más 2. ¿Sí? Acá tenemos que si x es menor que y más 2, entonces por la definición 3, en realidad acá hay un error, tendría que haber dicho definición 3, x menor que y más 2, voy a obtener como resultado un número negativo. Pasemos ahora al ejercicio número 3, ¿sí? También en la página 10 de la misma cartilla de práctica. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Para qué valores de a se verifica que? En el apartado a tengo a cuadrado mayor o igual que 0. Si ustedes leen el libro de la teoría, hay una propiedad, creo que es la propiedad número 7, que nos dice que cualquier número real elevado al cuadrado es siempre no negativo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo un número, cualquiera sea, positivo, negativo o 0, siempre que yo lo eleve a ese número al cuadrado, voy a obtener un número positivo o 0. ¿Sí? Entonces, esta proposición me dice, ¿para qué valores de a cuadrado es mayor o igual que 0? Entonces, como respuesta, vamos a decir que es para cualquier valor de a real. ¿Sí? Para todo número real se cumple que a cuadrado sea mayor o igual que 0. El apartado C nos dice a cuadrado menor que 0. Es justamente lo contrario del apartado A. ¿Cuándo yo voy a tener un número negativo o voy a obtener como resultado un número negativo cuando yo eleve un número al cuadrado? Eso jamás va a poder ser, ¿sí? Justamente por la propiedad 7 que nos asegura que todo número elevado al cuadrado es siempre no negativo. Por lo tanto, esta proposición que me dice a cuadrado menor que 0 no se va a cumplir para ningún valor de a, ¿sí? El apartado I nos dice a menos 2 al cuadrado mayor que 0. ¿Sí? Nuevamente tenemos una expresión elevada al cuadrado y lo que me pregunta o lo que debemos contestar en realidad es ¿para qué valores de a esta expresión es mayor que 0? Ya sabemos que esto va a ser siempre mayor estricto que 0 salvo cuando a valga 2. ¿Sí? Tenemos, ¿por qué? Porque cuando a vale 2 tengo 2 menos 2 es 0. 0 al cuadrado es 0. Pero 0 no es mayor que 0, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión será mayor estricto que 0 para cualquier valor que tome a, salvo cuando a menos 2 es igual a 0, es decir, cuando a valga 2. Por lo tanto, a menos 2 al cuadrado es mayor que 0 para todo valor de a, tal que a sea distinto de 2. Pasemos ahora al ejercicio número 4, ¿sí? El ejercicio número 4 nos dice, sabiendo que 0 menor que a menor que b, complete las siguientes proposiciones justificando su respuesta. ¿Sí? Tenemos en el apartado A, me dice b cubo menos a cubo. Lo que yo quiero saber es qué relación hay de esta diferencia con respecto a 0. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que tener como dato es que a y b son números mayores que 0, ¿sí? Porque este es el dato que nos dan, y que a es estrictamente menor que b. Entonces, para nosotros tratar de responder qué relación hay de esa diferencia con respecto a 0, ¿sí? Vamos a comenzar, vamos a partir desde b cubo menos a cubo. Esta es una diferencia de cubos, ¿sí? Por lo tanto, factoreándola, nos queda esta expresión, ¿sí? B menos A por B cuadrado más B por A más A cuadrado. Una vez que tenemos factoriada esta expresión, vamos a proceder a hacer un análisis de signo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer este análisis de signo? Nosotros sabemos, por hipótesis, ¿sí? Por el dato que nos dan, de que A es menor que B.
Eso es lo mismo que decir de que B es mayor que A. Entonces, si B es mayor que A, tengamos presente la definición número 1 de desigualdades, ¿sí? Que si B es mayor que A, entonces la diferencia entre B y A es un número positivo P, ¿sí? Esta diferencia va a ser estrictamente mayor que 0. Ahora, sabemos que B es mayor que 0. Entonces, si B es mayor que 0, su cuadrado va a ser mayor que 0. A es mayor que 0. Entonces, A cuadrado también es mayor que 0. Y además, B es un número mayor que 0, A es un número mayor que 0. Entonces, el producto de B por A también va a ser un número mayor que 0. ¿Sí? De este análisis podemos concluir que esta suma es una suma de números positivos, ¿sí? Entonces B cuadrado más B por A más A cuadrado es un número estrictamente mayor que 0. Entonces, ¿qué vamos a poder asegurar? Que B menos A es un número mayor que 0. Y esta suma también es un número mayor que 0. Entonces tenemos un número positivo multiplicado por este otro número también positivo. Este producto me da mayor que 0. Y como este producto proviene de esta diferencia, lo que podemos asegurar es que B cubo menos A cubo es estrictamente mayor que 0. El apartado C nos da este cociente, ¿sí? Tenemos el cociente entre A cuadrado menos B cuadrado por A más B sobre menos A menos B, ¿sí? Tenemos que partir de lo mismo, ¿sí? Partimos desde acá, en este cociente. ¿Qué vamos a hacer? Acá vamos a sacar factor común menos 1, ¿sí? Y nos va a quedar A más B, ¿sí? Y en el numerador vemos que acá hay una diferencia de cuadrados, entonces a esta diferencia la podemos escribir como A menos B por A más B por A más B. Vamos a cancelar, ¿sí? Estos factores que son A más B en el numerador y en el denominador, ¿sí? Y vamos a obtener así la siguiente expresión, ¿sí? A menos B por A más B con este signo menos de acá. Y si a este signo menos lo multiplicamos en este factor, nos queda B menos A por A más B. Y ahora sí estamos en condiciones de poder hacer un análisis de signo, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos? De que A es menor que B. Es decir, que B es mayor que A. Entonces, si B es mayor que A, la diferencia entre B y A es mayor que 0. Además, A es positivo, B es positivo, entonces la suma de dos números positivos va a ser un número positivo. Entonces, desde ese análisis vamos a poder concluir de que el producto de B menos A por A más B va a ser un número estrictamente mayor que 0. Entonces, si esto es estrictamente mayor que 0, yo puedo asegurar que este cociente es mayor que 0. Pasemos ahora al ejercicio número 5. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio 5? Nos dice, si A y B son números reales positivos y A es menor que B, inserte el símbolo de más o de menos de manera que las proposiciones siguientes sean verdaderas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nosotros tenemos que, en base a estos datos, que A y B son números reales positivos y que además hay una relación de orden entre ellos, ¿qué quiere decir? De que A es menor que B, esto es lo que nosotros tenemos de datos, nosotros tenemos que escribir cómo es A cuadrado con respecto a B cuadrado. Si es mayor, si es menor, ¿sí? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, para poder analizar, para nosotros poder establecer qué relación de orden hay entre estos dos números, siempre vamos a plantear una diferencia entre ellos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a plantear la diferencia entre A cuadrado y B cuadrado. Esta es obviamente una diferencia de cuadrados, entonces la podemos escribir de forma factorizada así.
A menos B por A más B. Cuando esté escrita ya en forma factorizada, recién vamos a poder hacer lo que venimos haciendo, que es el análisis de signos, ¿sí? Y ahora nuevamente, como venimos haciendo en la mayoría de los ejercicios, tenemos que analizarlos, ¿sí? Si yo sé, por hipótesis, porque es el dato que nos dan, de que A es menor que B, entonces A menos B va a ser un número negativo, ¿sí? La diferencia entre ellos, eso lo vemos por la definición número 3 de desigualdades, la diferencia de ellos va a ser un número negativo. ¿Qué quiere decir? Que A menos B es menor que 0. Pero también sabemos de que A y B son números positivos, entonces la suma de dos números positivos es un número mayor que 0. Entonces, de ese análisis de signo vamos a poder decir de que yo tengo este número, que es negativo, por lo que hemos dicho acá, por un número positivo, ¿sí? Como regla de los signos, tengo de que este número es menor que 0, ¿sí? Entonces, por la definición 3 de desigualdades, yo puedo asegurar que A cuadrado menor que B cuadrado es igual a un número negativo, entonces yo sé que A cuadrado es menor que B cuadrado. Pasemos ahora al apartado número H. ¿Qué me dice el apartado H? Tengo 2 menos B sobre A. Quiero saber cómo es con respecto a sobre B, ¿sí? Nuevamente, para saber cuál es la relación de orden entre esos dos números, vamos a plantear la diferencia, ¿sí? Acá tenemos la diferencia de 2 menos B sobre A menos A sobre B, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar un poquito algebraicamente, ¿sí? Acá tenemos una diferencia de números fraccionarios, sacamos factor común AB, ¿sí? Y hacemos AB dividido en 1 es igual a AB, ¿sí? Por 2 es 2AB, AB dividido en A es de B, por B, B cuadrado, AB dividido en B es de A, por A es A cuadrado, ¿sí? Y siempre respetando estos signos, ¿sí? Ahora, el denominador se mantiene como está. Y ahora, en el numerador, nosotros, si observamos un poco, tenemos que es algo que se parece a un trinomio cuadrado perfecto, pero para que logre ser un trinomio, lo tenemos que acomodar, ¿sí? Para ello, sacamos factor común menos 1 y escribimos A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Y a ese trinomio cuadrado perfecto lo podemos escribir como el cuadrado de un binomio, ¿sí? Como A menos B al cuadrado, ¿sí? Y ahora sí, cuando tenemos este cociente, podemos hacer el análisis de signo. Bueno, repetimos el procedimiento. ¿Y qué sabemos nosotros? Que A es menor que B. Como A es menor que B, yo voy a poder asegurar que esta diferencia es distinta de 0. ¿Sí? Es lo que me asegura más a mí que esto no se va a hacer 0 nunca, porque A es menor que B. Ahora, como A menos B está elevado al cuadrado, yo sé que eso, al ser distinto de 0 y al estar elevado al cuadrado, va a ser siempre mayor estricto que 0. Y como A y B son números positivos, el producto de A por B es un número mayor que 0. Por lo tanto, este cociente es un cociente de un número positivo con otro positivo. Este cociente es positivo, pero tengo este signo menos acá que me cambia todo, ¿sí? Entonces, por este signo menos me hace que toda esta expresión sea negativa, ¿sí? Es decir, como esta expresión que proviene de esta diferencia es negativa, yo sé que esta diferencia es igual a un número Q. Va a ser un número Q que va a pertenecer al conjunto de los reales negativos, ¿sí? Entonces ahora, si recordamos la definición 3, ¿sí? Si esta diferencia es igual a un número Q negativo, yo puedo asegurar que 2 menos B sobre A es menor estricto que A sobre B.